ese ejemplo de vidas transformadas, de paz. Entonces, Tesalonicenses ha sido genial y no lo deja de serlo aún al final, o sea, siempre lo será. Es una carta para ir, volver a leer, para releer, y tiene unas palabras espectaculares sobre las cuales vamos a estudiar hoy. Así que, sin más preámbulo, vámonos a esta parte de Tesalonicenses, donde cerramos Primera de Tesalonicenses, una iglesia de la que todos hablaban. Versículo 23. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Amados hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno en el nombre del Señor que se les lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Qué bonita carta, qué chévere el cierre, qué promesa tan grande. Esto de que el Dios que es fiel nos llevará a la transformación al final. Tesalonicenses fue una iglesia que fue transformada. El cristianismo es verdadero porque el cristianismo transforma. El cristianismo es verdadero porque lo que promete cumple. O sea, Jesús es verdadero y Dios es verdadero porque promete paz y la cumple, porque promete felicidad y la cumple, y porque nos lleva al no deja esa obra hasta que no la termina. Pensando en estas grandes obras, me imaginaba yo esta que era la de la Capilla Sistina, pintada por Miguel Ángel, ¿no? Es un techo de más de 20 metros de altura, ¿sí?, que se le encargó a un pintor, y esta persona tenía que subirse en unos andamios gigantescos, y es una de las obras más espectaculares porque fueron más de 500 metros de pintura. O sea, imagínense cuánto se demoró pintando, fue más de 4 años pintando eso. Tuvo que hacer un andamio especial a esa altura, pero los expertos dicen que él no pintó acostado, sino que él pintaba de pie con la cabeza hacia atrás. Entonces él estaba en esta posición durante 4 años pintando la Capilla Sistina, y quedó en la foto, se ve espectacular. Los que han podido ir y verla, es una de las obras, los expertos dicen que es una de las obras de artes más espectaculares, pero él no se rindió hasta que no terminó la obra. Él sabía que era importante, y hasta que no la terminó y no quedó, y la gente pudo decir, hasta la gente que decía que no iba a quedar bien, dijo espectacular, la obra quedó terminada. Y cuando leemos estos pasajes, Dios nos dice en el título, Dios te lleva hasta el final. Él va a terminar esa obra que empezó en ti, como lo hizo en los tesalonicenses. Hay una frase que nos gustaría que usted le pusiera el sentido para que nos lleve a través de esta charla. Lo que Dios empezó en ti no es temporal. Él te llamó, te sostendrá, te transformará y te llevará hasta el final. Piénselo, esta es la frase que nos lleva a través de lo que hoy vamos a aprender. Y tal vez algunos de los sentimientos más difíciles para uno como persona son estos sentimientos, por ejemplo, de abandono. A ver, levante la mano. No, mentiras, no se ponga así. ¿Quién lo ha abandonado? ¿Cuándo? Abandono, rechazo, menosprecio. Esos sentimientos de me dieron la espalda, no estuvieron conmigo hasta el final, me quedé solo, me dejó morir, buena bobito. Todas esas cosas que uno va pensando de bien. O sea, usted tenía que estar conmigo hasta el final y mire lo que hizo. Todos esos sentimientos, estas últimas palabras de quien escribe esta carta para la iglesia, que son la inspiración que Dios le está dando a ellos, es, oigan, Dios está dispuesto a ir con ustedes hasta el final. Él los va a llevar hasta el final, Él los va a transformar, Él no se va a rendir a la mitad. Lo que Él empezó, lo va a terminar. Entonces, es espectacular pensar que tenemos un Dios que es bueno, que es fiel, y ya lo va a escuchar, pero quiero que lea entonces de nuevo, vuelva a los textos con los que empezamos. Recuerde que estos son los últimos versículos de la primera carta de Tesalonicenses, porque hoy acabamos, fueron 5 capítulos, verso a verso, tratamos de irlos estudiando y hoy llegamos a los últimos, pero mire lo que dice el versículo 23.
Dice, después de haber dado todas las instrucciones, y usted puede volver a los 20 capítulos que ya tenemos en nuestro canal de YouTube acerca de esta serie para estudiarlos, llega esto, dice, ahora, ya, entonces ya acabó, ya pasó todo lo que hablamos, ¿no? 4 meses de predicaciones de domingo y ahora dice, ahora que el Dios de paz los haga como santos. Esta palabra va a ser importante hoy porque la santidad tiene que ver con el proyecto al que Dios lo está llamando a usted. ¿Qué quiere Dios conmigo? O sea, ¿para qué? ¿Qué va a hacer Dios en mi vida? Tiene que ver con la santidad. Dice, ahora que el Dios de paz los haga santo en todos los aspectos y que todo, y ahí agrupa su espíritu, su alma, ¿sí? Su mente, su voluntad, sus sentimientos, todo lo que usted es, y su cuerpo hasta lo que tenemos, lo que nos transporta. Es que a Dios no le va a interesar mi cuerpo. Sí le importa su cuerpo. Dice, se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. O sea, hay una meta. Ustedes saben que hemos venido diciendo que Jesús tenemos una cita en nuestro calendario. No sabemos cuándo ubicarla, pero sabemos que está en el calendario, que es volver a ver a ese Jesús del que la Biblia habla. Dice que, pero hasta cuando eso pase hay un proceso o hay un propósito de Dios para usted y para mí, y es la santidad. Dice, Dios hará que esto suceda porque aquel que los llamó es fiel. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Piensen en esa palabra, santidad. Y cuando usted piensa en la palabra santo o santidad, ¿qué siente? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Cuál sería un sinónimo de santidad usualmente para usted? Yo pensaba en los significados que yo he escuchado, pero no los significados de diccionario. Hablo de los significados de a pie, los que uno piensa o los que uno escucha en la calle, o cómo se siente la gente cuando uno habla de santidad. Alguien me escribía hace un tiempo un mensaje y me decía, no, yo estaba hablando de santidad, pero aquí todo el mundo entonces está diciendo que yo soy una criticona y juzgona porque yo hablo de santidad. Y entonces empezamos a hablar de santidad y tal vez el sentimiento que viene es una persona religiosa, aburrida, porque es que si es santo, es aburrido, ¿no? Porque si es santo, se imaginó que tenía una bata y que tenía los brazos así, porque es santo. Pero más allá, ya tuvimos un episodio hablando de la santidad como esa idea de algo aburrido. Usted puede ir a verlo. Hay otra idea de santidad que es como más picosa. Es como que santidad está muy relacionada al orgullo, a alguien que es como creído, como antipático. Ay, ahora cree santo. Porque usted no hace algo, le dicen, ay, ahora cree mejor que los demás. ¿Sí? Tan religioso. Es que como usted no se junta con los mortales, porque a usted lo invitaron tal vez a algún lugar y usted, pensando en la santidad, usted dijo, no, ahora ya no puede estar con nosotros. Entonces usted empieza a tener este sentimiento de antipatía. O incluso este otro, que santidad es algo que lo hace menos humano. Porque es que como los humanos nos equivocamos, no, es que hay que reconocer que es mejor ser así como uno es. Eso es ser humano. Y entonces la santidad es como que nos deshumaniza. Pero eso es lo que no hemos entendido bien. Entonces entendamos bien qué es la santidad. Porque es tremendo tener ese malentendido. Piensa en un niño que no ha entendido bien en qué consisten los cuidados del papá. Los que han sido papás acá o los que son papás acá saben cómo los niños a veces no entienden el significado de protección y de cuidado que el papá tiene con ellos. Por ejemplo, el niño no quiere bañarse y ¿algún papá ha tenido que pelear con el niño para que se bañe? ¿O llevarlo porque el niño no quería? ¿Han visto a niños que no quieren bañarse? No, ¿sí o no? ¿O me quedé solo? ¿Yo era el único? Bueno, no querían bañarse. A otros tenían que decirles que estudie. Ay, no quiero estudiar. Pero usted tiene que estudiar porque no va a quedar. Coma. El otro, coma eso. Y el niño llora y patalea, es que no quiero, es que yo no. Si hay que llevarlo al médico es peor. Si hay que ponerle una vacuna, si hay que llevarlo al odontólogo, el terror de los niños. Pero todo eso lo hace el papá, ¿por qué? Porque es un plan bueno para su niño, pero el niño no lo ha entendido bien. Con la santidad nos ha pasado igual. Escuchamos la palabra santidad, el propósito de Dios es que seamos santos, pero no lo entendemos bien. Pensamos que santidad se trata de que Dios me va a poner reglas y me va a prohibir cosas porque Él es como muy estricto. Pero no, la santidad tiene que ver con algo diferente. Por eso mire el título o esta idea central. Santidad es el proyecto de Dios para unirme a Él.
La santidad no tiene que ver con una prohibición que me va a hacer infeliz, sino que la santidad tiene que ver con un proyecto que Dios tiene para que usted pueda estar cerca de Él, o sea, para que usted lo disfrute a Él. Por eso Él identifica, diría lo siguiente: santificarte es lo que Dios hace para que tú seas santo, no es una carga, santificarte es un regalo. Hemos entendido mal el concepto de la santidad. No es la imposición, no es lo malo, sino es el regalo. Dice, Dios lo hace para que lo disfrutes a Él. El papá hace algo con el niño porque Él quiere que su hijo esté bien. Santidad tiene que ver con algo que es para mi bienestar, pero ese bienestar que Dios tiene en mente es que yo pueda disfrutar de la compañía de Él. ¿Y qué motiva a Dios? ¿Qué hace que Dios quiera? ¿Por qué Dios tiene ese propósito de la santidad? ¿Por qué Dios se propuso unirnos a Él? Dice que por su naturaleza buena, porque Él es un Dios de paz, un Dios fiel y un Dios de gracia. O sea, la naturaleza de Dios es lo que lo impulsa a llamarlo a usted para que usted reciba ese regalo llamado santidad. Entonces, piense si usted ha entendido bien o no lo que significa santidad. Santidad para muchos es el motivo por el que se alejaron de una iglesia. Es que allá querían que yo fuera santo y todo el tiempo eran reglas y reglas y reglas. Santidad se les hizo una carga tan pesada en algunos contextos que dicen, no, es que yo ya ni para qué lo intento. Otros dicen, yo para qué voy el domingo a la iglesia si siempre hablan es de algo que yo no puedo hacer. Pero la santidad no es el obstáculo, la santidad es el regalo. Y yo quisiera que usted se fuera de aquí sabiendo que Dios no va a abandonarlo. Si Él inicia algo, usted no lo va a dejar a la mitad, porque santidad significa esperanza. Usted puede traducir la santidad como la esperanza, porque la santidad de Dios en usted lo va a liberar a usted de lo que lo ha estado destruyendo. Si hay algo en su vida que a usted le hace daño, la santidad va a poder erradicar eso dentro de usted. Y ya se va a dar cuenta cómo. Él quiere erradicar dentro de usted lo que lo está lastimando y lo que hace que usted lastime a otros. Eso me llena a mí de esperanza. Tan chévere. Dios quiere sacar de mí lo que me perjudica. O sea, eso es un regalo. ¿Cómo lo ponemos en contexto? Porque esto es algo para que... Hay una historia que yo la leo y usted va a irse con una idea clara de cómo Dios obra en la santidad. Hay una historia y el texto está ahí adelante, está en Marcos capítulo 5. Es la historia de un hombre que tiene un encuentro con Jesús, y este hombre llevaba una vida completamente desastrosa. Porque estaba poseído, dice Marcos capítulo 5, que él estaba poseído, que dentro de él habían fuerzas tan profundas espirituales que lo obligaban y lo dominaban y lo maltrataban. Pero quiero leerlo, dice, entonces llegaron al otro lado del lago, esta es la historia, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. ¿En dónde estaba el hombre? En el cementerio. Dice que un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas. Entonces, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba? En las tumbas. ¿En dónde estaba? Eso bien, era para oírlo. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿En dónde vivía? Allá, en esas cuevas, y nadie podía sujetarlo. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, dice, lo cual hacían muy a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficientemente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, y aullando y cortándose con piedras afiladas. ¿Se imagina la escena? Este es de Walking Dead, ahí ya está. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio y corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Como la canción de Hijo de Dios. Bueno, Él es Jesús. Dice, en el nombre de Dios, te suplico que no me tortures. ¿Quién está hablando? Lo que está dentro de este hombre, ni siquiera es el hombre mismo. Dice, pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. ¡Wow! Esta es la historia de un hombre endemoniado, que ni él podía ayudarse, ni podía recibir la ayuda de otros.
Quiero que piensen eso, quiero que piensen cómo la condición de este hombre era imposible de cambiar por él mismo. Él no podía ayudarse. Y lo único que sucedía es que él se lastimaba continuamente, vivía apartado, en soledad, avergonzado, su familia no estaba con él. La condición de este hombre, lo que él hacía, lo que había dentro de él, lo había separado de todo el mundo. Ahora, aparte de todo, tenía una fuerza oscura. O sea, ¿a qué me refiero con una fuerza oscura? Dice que intentaban ponerle grilletes, cambiarlo, pero que él no tenía tanta fuerza que no lo podían someter. Uno dirá, uy, no, pues tiene fuerza, qué bueno. No, era una fuerza maligna, porque era una fuerza que le impedía controlarse y seguía haciéndose daño y posiblemente le iba a hacer daño a otros. Mire ese panorama, mire ese diagnóstico, mire ese tipo de... Mírese en el espejo viendo a ese hombre. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos tenido que vagar de esa manera? Aislados, en soledad, en una profunda depresión, en una profunda soledad, en esas cuevas donde no hay esperanza, porque él estaba metido en medio de las cuevas donde enterraban la gente, o sea, donde nadie va a buscar nada bueno. Él vivía ya, su mente estaba sumida en donde hay muerte, sus emociones estaban sumidas donde había muerte, su cuerpo reflejaba la muerte porque se lastimaba. ¿Sabe cuántas charlas tenemos continuamente con personas que están viviendo eso? Usted y yo experimentamos eso hasta que un día conocemos a Jesús. Pero quiero que entienda algo, la santidad, la forma en cómo Dios lo va a limpiar, liberar, la forma en cómo Dios lo va a apartar para él, no va a ocurrir por sus propios esfuerzos. No es que Dios le pida a usted que empiece un plan de autosuperación para ser mejor persona. Porque este hombre no podía ayudarse al mismo y nadie lo podía ayudar. El único que podía hacer algo en su vida era Dios. Y Dios vino a su encuentro. La religión no tiene el poder para cambiarnos. Más bien la religión, por ejemplo, la religión cristiana enmarca nuestras creencias. Pero lo que nos cambia no es seguir una serie de reglas, sino conocer al Dios que creó eso, o sea, a Jesús. Entonces no es la religiosidad lo que nos va a cambiar, no es la fuerza de voluntad que tengamos para querer ser buenos, es el encuentro con Jesús de manera real lo que va a hacer que podamos ser transformados. Entonces el final de esta historia es genial. Dice que este hombre, al encontrarse con Jesús, Jesús lo libera, saca de él lo que lo está destruyendo. Y mire la historia, versículo 15. Pronto, pues a él lo conocían, era el loco, el endemoniado, ¿sí? El malgeniado, con él no me meta, es que su hermano así, pilas, y es que su papá es amargado. O sea, uno ya lo conocían, ¿sí? Usted sabe cómo lo llaman a usted. A él lo llamaban de una manera, usted sabe cómo lo llaman a usted. Es que él es el introvertido que no tiene amigos nunca. Usted ya tiene su etiqueta, yo tengo la mía, porque así nos conoció la gente. Por eso les cuesta trabajo cuando Dios empieza a cambiarnos. Dice, pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios y se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio. Ya no estaba amanecido, ya no estaba dominado por el alcohol. Dice, y todos tuvieron ¿qué? Miedo. Eso es lo que produce el cambio de Dios en la vida. No se asombre que cuando usted empiece a abandonar las cosas que Dios empieza a sacar de su corazón, la gente, en lugar de felicitarlo, se asuste. ¿Y a usted qué le está pasando? ¿Ya le están lavando el cerebro? Ay, ahora se volvió santo, religioso, y lo que está viviendo es algo positivo, porque entonces usted ya ahora no está metido en la inmoralidad, porque usted ahora ya no es un grosero. ¿Pero por qué? ¿Porque le están obligando a hacer eso en la iglesia? No, porque su encuentro con Jesús empieza a santificarlo. Dice, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido se lo contaron a otros. Y versículo 17, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. ¿Sabe que la santidad asusta? Nos asusta la santidad porque no estamos listos para ser diferentes, y a la gente le asusta que Dios haga algo en usted. Y van a decirle, no, pero me gustaba más como usted era antes, porque usted ahora tiene un corazón, si se encuentra con Jesús, capaz de querer agradarlo a Él. Y al final dice que Él
recibe un propósito. Este hombre quiere irse con Jesús y Jesús le dice, no, no vengas conmigo. Usted podrá decir, pero entonces la santidad no nos une a él, ¿por qué Jesús no lo mandó con él? Dice, porque Jesús lo llamó, lo unió, o sea, tuvo un encuentro con él y luego le dijo, ahora vaya a su familia, porque la santidad nos da un propósito, no solo una identidad, soy un hijo de Dios, sino que nos da un propósito. La santidad es producto de la iniciativa de Dios. Por eso dice que es un Dios de paz, Él busca la reconciliación, un Dios fiel, que no depende de nosotros, no nos abandona, un Dios de gracia. Eso decía el versículo, Él es movido por su naturaleza, es Jesús el que nos busca. Y la santidad va a tocar cada una de las áreas de nuestra vida. Este hombre no quedó medio liberado. No era como que él ahora estoy vestido, pero por dentro de vez en cuando hago así. ¡Oh! No, él ya estaba liberado. No es como que la mitad era uno y la mitad era otro. ¿Por qué? Porque la santidad abarca todo, empieza a meterse en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestros hábitos. Ya hasta como comemos empieza a cambiar porque decimos, oiga, pero yo ¿por qué me tengo que dejar dominar por esto? Dios me da una manera de vivir distinta, entonces empezamos a vivir diferente. La santidad tiene que ver con esperanza, tiene que ver con algo nuevo. Mira esta frase con la que voy a cerrar. Dice, la santidad no es una carga, es una conexión. No es que Dios te quiera mejor, es que te quiere más cerca y eso lo cambia todo. Eso, la iniciativa de Dios nos cambia para unirnos a Él. Es un regalo. Genial cómo Pablo empieza a hablarnos acerca de la santidad como un proyecto para nuestra vida y sigue con estos versículos de Primera de Tesalonicenses. Amados hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno en el nombre del Señor que lean esta carta a todos los demás hermanos. Nos está hablando de oración, nos está hablando de conexión con otras personas, nos está hablando de la palabra, de enseñarnos la palabra de Dios. Podemos mirar un título de este punto, sería Santidad al vivir en comunidad. Santidad, ¿pensaron acaso que la santidad era un proyecto individual? Miremos, se le identifica. La santidad que Dios obra en tu vida también se desarrolla a través de la comunidad. Y es que de manera equivocada pensamos o podríamos llegar a pensar que la santidad sería aislarme para intentar encontrar esa conexión. Pero la santidad en el proyecto de Dios es algo diferente. Muchos, como cristianos, pensando que estamos siguiendo la palabra de Dios, decimos yo puedo tener santidad sin congregarme, entendiendo que congregarse es mucho más que venir a una iglesia. Puedo tener santidad lejos de la comunidad, puedo santificarme en ese proyecto del que Dios me está hablando. Pues bíblicamente no es así, porque la Biblia muestra que la santificación no es un proyecto individualista. Arranca inclusive mostrándonos cómo la oración hace parte de ese proyecto. No es una oración individual, es una oración mutua. Cuando Pablo hablaba acerca de la santidad, no se lo decía a un individuo, se lo decía a la iglesia. Era algo en comunidad. La oración es algo mutuo también. La oración es una herramienta clave para sostenernos en la santidad. ¿Valoramos esto? ¿La oración de otros creyentes? Todos necesitamos la oración de nuestros hermanos, todos, en este proyecto de Dios. Y Dios lo hizo así, lo incluyó y lo puso como una orden. Oren, oren los unos por los otros. Nuestros saludos, ese saludo de afecto, ¿qué tan importante es? Son un símbolo de unidad. Por eso también dice con un beso santo, son un signo, un símbolo de afecto, de pureza. La iglesia no solamente es funcional, sino que es afectiva y relacional. No es, ok, yo voy para que cumpla su función. Yo escucho, Dios me va cambiando y chao, y yo me voy y cumplió su función. No es afectiva. La iglesia, Dios quería que ese proyecto fuera afectivo y tuviera incluido la relación personal unos con los otros. Hola, ¿cómo estás, amigo? Un acercarse, una mano sobre el hombro, un beso santo. No es una formalidad, sino un medio, la iglesia, la comunidad, un medio por el cual se expresa la santidad y se fortalece en medio de nosotros.
Con el contexto de la carta observábamos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que le decía unos a otros: corríjanse, anímense. Y esto era lo que hacía que la santidad de esta iglesia fuera en aumento. Dios quería santificarnos en ese proyecto que Él tenía de unirnos a Él. Y lo hacía a través ¿de quién? De la iglesia. La santidad es imposible fuera de ese propósito de Dios. No se puede alcanzar en solitario. No fue hecho el proyecto así. El proyecto de la fe cristiana no es una experiencia privada. Es una experiencia en comunidad donde Dios nos transforma como un cuerpo. Es siendo Él la cabeza y siendo la iglesia el cuerpo. No es una experiencia privada, es una experiencia que nosotros trabajamos juntos. Mire algunas palabras de Jesús, un versículo que está en Juan 17. Ricardo, ¿usted podría leerlo hasta el 21? Es que aquí tengo el 17. Es que ya tengo 40 y las gafas. Caramba. No, hazlos, dice, voy a leerlo, hazlos santos con tu verdad. Esto lo dice Jesús orando al Padre antes de ir a la cruz. Dice: hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. ¿Dónde me quedé? No te pido solo por estos discípulos, porque podríamos haber pensado que estaba orando solo por ese grupo que Él llamó. Él dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje ¿de quién? De ellos, o sea, nosotros. Ahí está Diana, ahí está Julián, ahí está Karen, ahí está, en ese ellos estoy yo, está usted. O sea, Jesús estaba pensando en mí. Dice, versículo 21, te pido que ellos todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti. Wow, o sea que así como Jesús hablaba de su relación con el Padre, bueno, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús quería como proyecto la santidad de nosotros. Y este proyecto no estaba aislado de la iglesia, de la unidad. Porque ¿hacia dónde nos lleva la santidad? Al estar unidos con Él y entre nosotros. La santidad tiene que ver con la iglesia, y la iglesia es factor importante. Santidad, unidad, y luego se convierte en un bienestar para los demás, porque todo el mundo se da cuenta de que son mis discípulos y son de testimonio para todo el mundo, porque la santidad se empieza a vivir, porque se empieza a experimentar como lo hizo la iglesia de Tesalónica. En Corintios, con la iglesia de Corintios hubo un inconveniente. Era una iglesia que empezó bien, pero dejaron de entender cómo la santidad era un proyecto en equipo, y entonces gente empezó a hacer cosas que no debía, y la gente no animaba a unos, no corregía a otros, y la maldad entró en la iglesia. Y la gente decía de manera egoísta: bueno, yo tengo mi vida aparte, él verá qué hace. Digo esto porque la Escritura muestra que ellos no se dieron la tarea de corregirse, y una maldad entró en la iglesia, y personas dentro de la iglesia empezaron a hacer cosas malas. Pero cuando Pablo los corrige, no corrige a un individuo, sino corrige a la iglesia. Le dice: ¿ustedes qué les pasó? Habla acerca de buscar la santidad en equipo. Les dice a todos ustedes: ¿no saben que un poquito de levadura leuda toda la masa? Lo que está diciendo es que si ustedes no están dispuestos a corregir lo que está mal, pues esa maldad va a dañar a todos. Eso era lo que quería decir con esto. Porque esta observación o esta corrección que Pablo le hace a la iglesia para que todos crezcan. Saben que Dios muestra cómo usa su pueblo para sanar a su propio pueblo. ¿Cómo Dios nos va a usar a nosotros para sanarnos a nosotros mismos? ¿Se acuerdan la historia del paralítico? Ese que traían algunas personas en una camilla y lo metieron por un techo. Y cuando Dios sanó al paralítico, lo hizo, y al ver la fe de los amigos, Dios lo sana. Y Dios va a ver cosas en ti para sanarnos a nosotros mismos. Y hay cosas entre nosotros que nos van a santificar a nosotros mismos. Y este es el propósito de Dios.
que hay un proyecto que somos juntos y que Él no lo va a dejar hasta que Él no lo termine, nos va a llevar a que esto se cumpla y que nosotros podamos ser de testimonio para los demás. Hay una frase con la que me gustaría concluir y es la siguiente: déjate moldear por manos que oran, aman y enseñan, y luego extiende tus manos para hacer lo mismo. El proyecto o el regalo que Dios quiere darnos se llama santidad. Si lo había visto como un obstáculo o si lo había visto como algo religioso, después de escuchar las palabras de Pablo, después de entender bien lo que significa santidad, es un regalo. Es un regalo que recibimos de manera plena. O sea, usted dice, pero ¿cómo? ¿Es que llego a ser santo y al final de mi vida me beatifican o qué? Como que estoy en proceso. ¿Qué significa eso? Pues la santidad significa, primero, es que son dos momentos distintos. El primero es cuando llegas a Cristo y Él toma tu corazón, toma lo que eres, tú confías en Él como ese joven se rindió o no tuvo otra opción que rendirse delante de Jesús y Él hace algo dentro de ti. Esa es la santidad que Él pone algo dentro de ti y dice, ahora eres mío. Pone un sello en mi vida que Él llama el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces creo en Jesús y algo dentro de mí nuevo sucede, ¡boom! Pero yo sigo viviendo. Y ese día a día en el vivir es lo que llamamos santificación. O sea, Él continúa, después de haberte hecho para Él, continúa avanzando en ti, cambiando cosas de tu manera de pensar, de tus emociones. Es el proceso de santificación que tú vas a encontrar cuando la Biblia te llama a dejar algo que estás haciendo mal para hacer algo que está bien. ¿Por qué Él te pide eso? ¿Porque son reglas? No, porque cuando tú dejas de hacer eso, para lo cual ya no estás hecho en tu interior, empiezas a disfrutar de tu vínculo con Dios. ¿Por qué no disfrutas de tu vínculo con Dios si ya conoces a Jesús? Porque posiblemente estás parado en el lugar equivocado. Si crees en Jesús, pero todavía estás en tus pensamientos, en tus emociones o con tus hábitos en el lugar equivocado, no vas a disfrutar del Dios de paz. ¿Por qué no disfruto la paz de Dios? Porque te falta dar un paso en la dirección correcta, en esa santificación. Y Jesús, y la Biblia quiere dejarte a ti claro un mensaje de esperanza, porque es un regalo, pero el mensaje es que Él empezó algo y no lo va a terminar. O sea, y no lo va a dejar a medias hasta que lo termine. No lo va a terminar. Y no lo va a dejar a medias hasta que lo termine. Y tienes esta frase que dice, lo que Dios empezó en ti no es temporal. Si tú pudiste haber ido a una iglesia cristiana hace mucho y sentiste que pasó algo en tu vida, no quiere decir que en ese momento confiaste, pero Dios te estaba impulsando, Dios te ha estado llamando. Si tú te has estado resistiendo, igual Él va a continuar hasta el último momento que haya una oportunidad para llamarte y que tú creas en Jesús. Pero si ya creíste en Jesús, en el momento en que creíste, Él dice, este es mío y ya no lo suelto, nunca más. Cuando tú piensas en los discípulos, pasaron por uno de los momentos más difíciles. Pedro y los demás discípulos pasaron por el momento de negar a Jesús, de negarlo, de traicionarlo de la manera más vil y más farisea del mundo, ¿no? O sea, si a usted le han hecho una traición, no se compara con eso. Y Jesús pasó con ellos 3 años y cuando llega el momento más difícil, ellos traicionan a Jesús. ¿Sí recuerda eso? Y lo que Jesús hace es que después de que ha pasado el momento difícil y Jesús va a la cruz y resucita, ¿sabe a quién vuelve Jesús? A ellos. Porque lo que Él había empezado lo iba a continuar y lo iba a terminar. Así que la santificación y la santidad es un regalo que dice, donde ha habido abandono, si otros te han abandonado, Dios elige quedarse. Si otros te han rechazado, Dios elige ofrecerte la reconciliación. Si otros te han menospreciado, te han dado la espalda, si tú no has sido suficiente para alguien, Dios sí te busca. Eso es lo que la santificación representa, que Él viene, que Él quiere unirme a Él. Él quiere que yo esté donde Él esté y esté limpio y sea apartado. ¿Cuál es el único obstáculo que hay para la santidad, para la santificación? ¿O qué necesitas tú para que eso se experimente en tu vida? Desear a Jesús más de lo que deseas cualquier otra cosa. No te pide fuerza de voluntad, no te pide la perfección para que Él se impresione contigo.
El único obstáculo para la santidad es que tu corazón desee algo más, con más intensidad que aquello que es Jesús. Si tú hoy empiezas a ver a Jesús como lo más valioso y empiezas a desearlo como lo mejor de tu vida, las cosas se van a ir poniendo en orden. Y lo que hoy para ti es una esclavitud, Él empieza a cortarlo porque deseas más a Jesús que lo que ya está en tu vida. Ese es el evangelio. El evangelio es: confíen en mí, crean en mí. O sea, deséenme a mí más de lo que han deseado otras cosas en su vida. Y eso es amar a Dios sobre todas las cosas, desearlo a Él sobre todo. Y luego tus manos o tu vida, cuando ya está disfrutando de eso, empieza a ayudar a otros a que también lo experimenten. Quiero animarte a que oremos hoy pensando en esto, a que oremos hoy pensando en que tal vez tú sientes: a mí me pasó como los discípulos, yo ya conocí a Jesús y lo traicioné, pero Jesús se despide de ellos con una cena, la última cena, pero ¿sabes cómo los busca en reconciliación? Cenando también. Dice que después de que Él resucita, va y los busca en la playa, cuando están todos sintiéndose los peores del mundo, va y los busca en la playa, Él les ofrece una cena y se reconcilia con ellos. Asa unos pescaditos, Jesús resucitado ahí en la playa, y hace unos pescaditos: vengan, coman, y ellos están avergonzados: te fallé. Y Él dice: pero lo que yo empecé no lo voy a terminar no va a terminar, yo lo voy a avanzar, esto lo llevo hasta el final. Y se reconcilia con ellos, o les ofrece a ellos la posibilidad de reconciliarse con Él. Es lo mismo que Él nos ofrece hoy, si no estamos unidos a Él, que nos reconciliemos con Él, que lo veamos y digamos: voy a desearte más de lo que deseo cualquier otra cosa en mi vida. Quiero invitarte a que ores de esa manera, a que digas: Dios, yo quiero ese regalo, lo he entendido mal, yo pensé que la santidad era que yo era una boleta y que tú eras muy bueno y nunca íbamos a poder ser amigos. La santidad es el regalo que Él te ofrece para que te reconcilies con Él, porque la santidad es la intención de Dios de unirte a Él, de apartarte, de limpiarte en Jesús. Y quiero que ores así, te invito a que ores de esa manera. Y si algo en tu corazón quiere saltar y decir: no, yo soy más importante, tú dile: no, Jesús va a ser más importante. No la religión, no la iglesia, Jesús va a ser más importante. Y vas a ver lo que Él hace. Y quiero pedirle a Jesús hoy por el corazón de los que estamos acá. Y quiero pedirte, Jesús, porque nuestro corazón ha sido engañoso, nuestras acciones no han sido limpias, o nuestros pensamientos han deseado, con nuestro corazón hemos deseado más otras cosas. Hemos vivido en cuevas, hemos vivido en cementerios, en soledad, en depresión, en ansiedad. O sea, en esa ansiedad de no poder tener lo que queremos y deseamos, Señor, hemos vivido mal, con cadenas, sin podernos controlar a nosotros mismos, ni nadie ha tenido el poder para controlarnos. La religión no había tenido el poder para controlarnos. Pero tú llegas, Jesús, y con una palabra suficiente nos dices que confiamos en ti, que creamos y confiemos, que te deseemos a ti, Jesús, más de lo que deseamos cualquier otra cosa. Y vamos a ver en nosotros esa libertad, esa santidad que se desata en nuestro corazón, vivir apartados, unidos a ti. Te ruego por el corazón de los que estamos acá, que entendamos ese regalo y que entendamos cómo solo a través de ti, Jesús, podemos recibirlo. Gracias por una mañana como hoy, Jesús, porque podemos salir con la esperanza de que no depende de nuestros propios esfuerzos, de nuestra voluntad, sino de ti en nosotros, de desearte, de confiar en ti más de lo que confiamos en nosotros mismos o en otras cosas. Confiamos en ti, Jesús, y usa nuestras manos para que podamos orar por otros, para que podamos abrazar a otros, para que podamos enseñarle a otros tu palabra, porque a través de nosotros también llevas santidad. Gracias, Jesús.